Bueno, esta es la pantalla de inicio de nuestro sistema. Aquí podemos ver información relevante como por ejemplo el estado de nuestra suscripción con su fecha de vencimiento, los módulos que tenemos disponibles en el sistema actualmente y cuáles tenemos activos en nuestra cuenta. En este video vamos a centrarnos en hablar del punto de ventas, así es que si les interesan los otros módulos, pues déjenoslo saber para mandarles el video correspondiente, ¿verdad? También tenemos una sección de novedades en las que informamos sobre ciertas mejoras o actualizaciones que hacemos en el sistema. Ahora bien, en cuanto al uso, tenemos tres secciones principales. Son los catálogos, en las que podemos crear artículos, servicios y clientes. Los documentos, en las que podemos crear o ver nuestras facturas, tiquetes, preventas, proformas, notas de crédito y aceptación de compras. Y por último también tenemos nuestros reportes. Para crear un artículo es bastante sencillo. Simplemente nos vamos a la sección de artículos. Aquí nos va a cargar la lista de todos los artículos que tenemos creados al momento. También podemos buscar uno en específico en caso de que lo necesitemos. Y para editar cualquiera de los artículos que ya tenemos creados, simplemente le tenemos que hacer clic a ese artículo y ya nos va a cargar la información para poderla editar. ¿Ok? Ahora sí, para crear uno, simplemente nos vamos al botón de aquí de agregar artículos. Le ponemos una descripción o un nombre. Por ejemplo, pan baguette. Un código que estés, por ejemplo, con los artículos que tienen códigos de barra, que puede ser el código de barra o puede ser un código personalizado. Por ejemplo, un código con letras y números. Ya ustedes deciden el código que le quieran poner. Este campo es opcional, así es que si no necesitan que su artículo tenga un código, no lo ponen, no es necesario. Aunque es recomendable que lo tenga para el uso del punto de venta. Entonces, en este caso vamos a ponerle el código 007. ¿Ok? El código CABIS es bastante importante porque en este código se basa Hacienda para poner el impuesto de cada artículo. Por eso aquí en cuanto al impuesto no podemos escribirlo nosotros manualmente, sino que tenemos que seleccionar primero un código CABIS. Entonces hacemos clic en este campo. Esto nos va a cargar esta pantalla en la que podemos buscar el código CABIS. Lo podemos hacer de dos formas. Escribiendo el código como tal, si es que lo sabemos, o escribiéndolo, buscándolo por palabras. Por ejemplo, si nosotros creamos un pan, podemos escribir pan. Damos buscar. Y aquí nos salen todas las opciones relacionadas a lo que es un pan. Ya aquí queda a cuestión de cada uno cuál elegir, pero lo ideal es elegir la opción que más se acople al producto que estamos creando actualmente. Por ejemplo, podría ser este, bollo, bonete u otra presentación de pan dulce sin congelar. El baguette técnicamente no es un pan dulce, pero bueno, este ejemplo nos sirve, ¿verdad? Entonces seleccionamos esta opción y como vemos el impuesto ya queda cargado, ¿ok? Después podemos poner un precio del artículo y por último seleccionamos el tipo de unidad del artículo, por ejemplo, que se vende por unidades o se vende por peso. Esto también es útil a la hora de usar la pantalla del punto de venta. En este caso, pues este artículo se vendería por unidades. Ok, ya una vez llenos estos campos, le podemos dar guardar. Y listo, el artículo queda guardado y el formulario se limpia para seguir creando más artículos. Entonces, si nos devolvemos a la lista de artículos y buscamos nuestro pan baguette, aquí lo vemos, ¿verdad? El pan que acabamos de crear. Para crear servicios, que por ejemplo podría ser un servicio de transporte, servicio express, o si trabajan con servicios profesionales, por ejemplo, servicio de abogado, servicio de contabilidad, etcétera, lo podemos hacer en esta sección de acá. Los servicios se crean exactamente igual que con los artículos, no hay ninguna diferencia, solamente son dos tipos de productos, por así decirlo, diferentes, pero se crean de la misma manera. Entonces, en este caso, pues no vamos a crear uno porque son exactamente lo mismo, ¿ok? Pasamos a lo que son los clientes. Está la lista de los clientes que nosotros tenemos en nuestro sistema, a los cuales generalmente les creamos facturas electrónicas. Como podemos ver, tenemos el nombre del cliente, el nombre comercial de ese cliente en caso de que lo tenga, el número de cédula y el correo al que se le van a enviar las facturas electrónicas. Y al igual que con los artículos, si quisiéramos editar un cliente que ya tenemos, simplemente le hacemos clic a la tarjetita del cliente. O igualmente, si quisiéramos borrar uno, simplemente le damos clic aquí al botón de borrar y pues le damos que sí, ¿ok? Para agregar un cliente, de nuevo, vamos al botón de agregar clientes y tenemos el formulario.
Este formulario ofrece una ventaja bastante buena, que es que simplemente con el número de cédula del cliente vamos a poder obtener de Hacienda mucha de la información relevante para poder crear dicho cliente y darle facturas electrónicas. Entonces, por ejemplo, si yo pongo esta cédula y presiono el botón de acá, esto va a traerse de Hacienda la información de la cédula del usuario. Por ejemplo, la cédula es una cédula física, va a traerse el nombre de ese cliente y también otro dato que es bastante importante son las actividades económicas. Esta información también se carga automáticamente al buscar esa cédula. En este caso, este cliente, este usuario solamente tiene una actividad económica y en caso de que quieran también pueden poner actividades económicas manualmente. Eso sí, tienen que ser conscientes de que el código, que es este de acá, coincida con el código real en Hacienda, ¿ok? El nombre sí puede ser cualquiera, el que ustedes decían, pero el código sí tiene que ser un código real, porque en caso que no lo sea, sus facturas pueden salir rechazadas, ¿ok? Bueno, entonces una vez cargado esos datos del usuario, podemos agregar un nombre comercial, un correo electrónico. Este es importante porque, como digo, aquí es a donde se van a enviar las facturas electrónicas de dicho usuario, aunque también es posible agregar más correos posteriormente. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, pongamos ok, y un número de teléfono. Esto es en caso de que nosotros necesitemos contactar con dicho cliente. Ok. Ahora bien, si el cliente es exonerado, presionamos este check y esto nos va a cargar unos cuantos campos más. Aquí no les puedo ayudar mucho porque esta información se las tiene que proporcionar el cliente como tal. Todos estos datos que necesitamos acá, el cliente debería tenerlos, entonces ustedes simplemente se los preguntan y van rellenando los campos conforme a la información que les dé su usuario. Por ejemplo, el tipo de exoneración, aquí tenemos todos los tipos disponibles, el porcentaje, la fecha de emisión, que podemos seleccionarla con este calendario, ¿verdad? Y así sucesivamente. En caso de que no sea exonerado, simplemente no presionamos este check y ya está. Podemos guardar el cliente. Y de nuevo, el cliente se guarda, el formulario se limpia para seguir agregando más clientes. Ahora bien, si volvemos a la lista de clientes, aquí en el último cliente vemos el que acabamos de crear, tienda Marlon con su número de cédula y el correo electrónico al que vamos a enviar los documentos. Bien, entonces pasamos a la sección de documentos. En cuanto a las facturas, tenemos una lista de todas las facturas que hemos creado en este mes. En caso de que queramos ver meses anteriores, simplemente hacemos clic aquí y nos vamos al mes que nos interese. ¿Ok? Las facturas van a tener la información que es este código, es un código interno de nuestras facturas, el nombre de la persona a la que se le envió esa factura. ¿Ok? Y el correo electrónico al que se envió esa factura. Esta es la llave de la factura. Esto es un número que genera Hacienda. Y si hacemos clic aquí en la sección de artículos, podemos ver todo lo que se le haya vendido a ese cliente en esa factura. Por ejemplo, aquí se vendió un pan salado y un pan dulce. Bueno, 5 panes salados, un pan dulce con su precio, su descuento, los impuestos de cada uno de esos artículos y el total. Y aquí al final podemos ver un subtotal de tanto del monto total, de descuento y de impuestos y un total general de toda la factura. ¿Ok? En estos 3 botones de aquí podemos, ya sea si queremos reimprimir esta factura, podemos darle clic a este botón de acá y esto nos va a cargar la pantallita para imprimir de nuevo la factura en caso de que queramos. Podemos darle clic a este botón de acá para descargar la factura, ya sea el PDF o el XML enviado a Hacienda. Y también podemos darle clic a este botón de acá para compartir la factura o reenviarla ya sea al mismo correo o aquí podemos agregar más correos, los que nosotros queramos. Entonces todos los correos que agreguemos aquí pues serán los que recibirán esa factura al darle clic al botón de enviar. Aquí en la sección de descargar solamente aparece el XML enviado a Hacienda porque esta factura se está procesando. Ese es el estado de las facturas actualmente. Esto quiere decir que esta factura Hacienda aún no la ha procesado, entonces no está ni aceptada ni rechazada. Si vemos, por ejemplo, esta de acá, vemos que ya está aceptada y en caso de que fuera rechazada, que por lo general suele ser, el error más común es el número de la actividad económica, pero en caso de que sea rechazada, aparecerá aquí en rojo rechazado, ¿ok? Y con un icono a la par
al que le podemos hacer clic para ver la razón por la cual esa factura fue rechazada. Bien, en caso de esta, por ejemplo, que se está procesando, si hacemos clic a este botoncito de acá, vamos a forzar, por decirlo de cierta forma, a Hacienda a que reciba esta factura, a que la procese más rápido, por así decirlo. Y como ven, ya en este caso quedó aceptada. Y de hecho, si le damos clic aquí al botón de descargar, ya podemos también, en caso de que lo necesitemos, descargar la XML que Hacienda nos da cuando acepta esta factura. ¿Ok? Esta es la información que tenemos en esta pantalla de facturas. Ahora, si queremos crear una factura nueva, simplemente le damos clic aquí a agregar facturas. Este es un formulario para hacer facturas de manera manual. Esto está incluido en todas nuestras suscripciones, por eso lo vamos a explicar. Tenemos este formulario en el que tenemos que sí o sí elegir un nombre, elegir un cliente, ¿verdad? Al que le vamos a crear la factura. En este caso, como es una factura electrónica, el cliente es obligatorio. Entonces, al elegir un cliente de nuestra lista de clientes, pues nos va a agregar el correo. Aquí también podríamos agregar más correos en caso de que queramos enviar la factura a más de un correo. Y elegimos la actividad económica a la que queremos enviarle ese documento. ¿Ok? Si el usuario solo tiene una única actividad económica, esta va a salir seleccionada automáticamente. Por ejemplo, si yo busco al usuario que nosotros creamos, que era este, como vemos ya la actividad económica aparece seleccionada de una vez, no tenemos que elegir nada. Si el usuario tuviera más de una, sí tenemos que elegir nosotros manualmente, preguntarle al cliente cuál de las dos actividades es la que quiere que aparezca en su factura. Luego aquí tenemos la sección de los artículos, que ya son los productos que le vamos a vender a ese cliente en esa factura. Por ejemplo, podemos buscar nuestro pan baguette que creamos hace poco. Ok, aquí como vemos, podemos buscarlo tanto por el nombre o por el código. Ok, cualquiera de los dos funciona. Entonces aquí ya nos sale el pan que queremos venderle, le damos a agregar. Esto nos lo agrega a nuestra lista general de artículos y aquí podemos hacer un poco más de modificaciones. Por ejemplo, cambiar la cantidad de panes que le vamos a vender, en este caso a ese cliente. En caso de que querramos modificar el precio por alguna razón, lo podemos hacer aquí directamente y no es necesario ir a modificar el artículo. Y también podemos incluso agregar un porcentaje de descuento para esa venta si es que queremos hacerlo. ¿Ok? Tenemos aquí, bueno, el total de estos artículos, que serían 5 panes por 800 colones, serían 4,000 colones. ¿Ok? Y aquí, con este botón, en caso que queramos, podemos eliminar este artículo de la lista de venta. ¿Ok? En caso de que no nos acordemos del nombre o el código del artículo que queremos vender, tenemos este botón de acá al que le podemos hacer clic y esto nos va a cargar todos los artículos que nosotros tenemos guardados en nuestro sistema. Entonces esta es una forma un poco más manual de buscar el artículo que queremos vender en caso de que no lo encontremos. Entonces, por ejemplo, nos podemos ir al final y aquí tenemos el pan baguette que creamos, o incluso podemos aquí también filtrar en caso de que no sea útil. Podemos poner pan y nos van a salir todos los artículos que incluyan esa palabra en su nombre. Entonces, por ejemplo, aquí ya de nuevo tenemos el pan baguette. Ok, por ejemplo, vamos a agregar también pan salado. Aquí podemos agregar una cantidad variable de una vez. Le damos clic en agregar. Y pues eso nos agrega de una vez el pan salado con la cantidad de 3. Ok. Pues bueno, una vez hayamos agregado todos los artículos que queremos vender, podemos agregar observaciones X que nosotros queramos por alguna razón agregarle una nota, por así decirlo, a esta venta. Lo podemos hacer en este campo que tenemos acá. Y acá abajo tenemos los totales desglosados de esta venta. Aquí arriba tenemos todos los que son los impuestos. Tenemos en el impuesto de 1% tenemos 39 colones. Los demás impuestos están en 0. Y en el de 13% tenemos 400 colones. Aquí tenemos el subtotal, el monto de descuento en caso de que haya, el impuesto total de esta factura y al final tenemos el total que vamos a cobrar en esta venta. Ok, entonces una vez llenados todos estos datos, simplemente le damos clic al botón de facturar. Y listo. Esto nos va a generar la factura aquí para imprimirla en caso de que lo queramos imprimir, ¿verdad? Y una vez impresa o cerrada esta ventanita, nos devolvemos a la lista de facturas y está la factura que acabamos de crear. Como vemos en este caso, pues Hacienda la está procesando de nuevo. No siempre van a salir así. Es posible, dependiendo de la velocidad de respuesta de Hacienda, que la factura ya aparezca aceptada de una vez. Tampoco es necesario darle clic a este botón
para que salgan aceptadas. Nuestro sistema se encarga automáticamente de cada cierto tiempo enviar las facturas que se están procesando de nuevo a Hacienda para que Hacienda las acepte o las rechace, ¿ok? Entonces, si nos surge, podemos darle clic al botón de aquí, pero si no, podemos dejarlo así y eventualmente, que es cada media hora aproximadamente, nuestro sistema envía estas facturas que se están procesando a Hacienda para que las acepte, ¿ok? En cuanto a los tiquetes, es exactamente el mismo proceso con la diferencia de que para crear un tiquete el cliente no es obligatorio, ¿ok? Pueden crear una factura, un tiquete agregando los artículos que quieran. No tienen que poner un cliente y simplemente le dan facturar y todo el proceso va a ser exactamente igual. Para las preventas de nuevo, es prácticamente lo mismo, pero en este caso, su nombre lo dice, son preventas. Entonces es como cargar una venta y no facturarla aún, ¿ok? Entonces, para las preventas, de nuevo, el cliente, en este caso el nombre, pues a modo de referencia sí sería necesario. Pueden poner el nombre que quieran, no tiene que ser un cliente real que tengan guardado en el sistema. Por ejemplo, podemos poner preventa 1, agregamos los artículos que queramos vender. Ok, aquí está el pan baguette. Vamos a ver que sea solo una cantidad y le damos guardar. Como ven, aquí tenemos la preventa 1 con el artículo del pan. En este caso, las preventas podemos generar una factura, un tiquete o una proforma basándonos en esta preventa. Que simplemente si le damos clic a generar factura, pues ya no va a cargar toda la información. En este caso, como es una preventa que se creó sin un cliente real, pues lo único que tendríamos que seleccionar es el cliente, porque es una factura electrónica, ¿verdad? Y ya con eso podemos facturar sin tener que hacer nada más. Las preventas tienen otra funcionalidad relacionada al punto de venta. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, en cuanto a proformas y notas de crédito, pues básicamente el proceso es exactamente el mismo. Bueno, aquí tenemos nuestra pantalla de punto de venta, que su principal idea es hacer las ventas más fluidas. En esta pantalla podemos hacer lo mismo que hicimos en el formulario de una manera más rápida. Ok, lo ideal, esta pantalla se utiliza por ejemplo en mini supers o tiendas que tienen varias cajas y tienen que procesar pues lo que lleve cada cliente de manera rápida, ¿verdad? Para que no se haga mucha fila, por ejemplo. Entonces aquí tenemos la barra para buscar los artículos. Funciona exactamente igual que la que vimos en la opción del formulario. Aunque en este caso tenemos la opción de soporte a las pistolitas estas de que escanean códigos de barra. Entonces si ustedes tuvieran un dispositivo de esos y el artículo que guardaron está guardado con ese código, aquí simplemente utilizan la pistolita y ella automáticamente les va a agregar el producto. Por ejemplo, yo ahorita no tengo a mano ese dispositivo, pero el artículo del pan baguette que creamos tenía el código 007. Entonces, si yo presiono el código 007 y le pongo enter, nos va a cargar de una vez el pan baguette relacionado a ese código. Eso con el escáner de código de barras que les menciono, pues es mucho más rápido, ¿verdad? Porque lo escribe prácticamente de manera automática. Si no supieran el código, de igual manera lo pueden buscar por su nombre, por ejemplo, pan baguette. Ok, y aquí nos sale el artículo. Y simplemente le damos a agregar, al igual que en el formulario, y aquí se van cargando en la lista. Ok, también tenemos la opción de buscar de entre todos los artículos de manera manual en caso de que no hayamos encontrado ni el código ni el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiéramos agregar pues otro pan, le damos a agregar. Y aquí, como vemos, se va descargando la lista de los artículos que vamos a vender en esta factura. Al igual que en el formulario, podemos modificar la cantidad, el precio y el descuento. Y en esta sección de aquí abajo, bastante importante, podemos expandirla y tenemos dos tabs. El de factura es para crear una factura electrónica. Entonces, si nosotros desde aquí queremos que el documento que se genera sea una factura electrónica, ingresamos, le pedimos el número de cédula al cliente. Lo ideal es que este cliente ya esté guardado en nuestro sistema, ¿verdad? Entonces le pedimos un número de cédula. Entonces simplemente con escribirlo y presionar enter, pues nos va a cargar el cliente asociado a esa cédula, y ya con esto la factura que creemos al facturar va a ser una factura electrónica. Ok, si no hay ningún cliente seleccionado, lo que va a generar es un tiquete electrónico.
En caso de que lo hayamos agregado y quisiéramos quitarlo, simplemente le damos clic a este botón y listo, ya no hay ningún cliente asociado a la factura. ¿Ok? Entonces, como digo, este punto es bastante importante. Si expandimos la sección de cliente y en el tab de facturas buscamos un cliente, ese cliente va a estar asociado a la factura y va a ser una factura electrónica. En caso de que sea un cliente nuevo y no lo tengamos guardado, tenemos la opción de agregar al cliente directamente desde esta pantalla con los mismos datos que se guardan al crear un cliente en la lista, en la pantalla de clientes. ¿Ok? Esto nos beneficia para no tener que salirnos de aquí y básicamente perder toda la venta y tener que volverla a hacer. ¿Ok? Entonces, si el cliente del todo no lo tenemos guardado, lo podemos agregar desde aquí directamente y una vez agregado va a quedar unido, ligado a la factura directamente. Ahora bien, en caso de que aún así queramos crear un tiquete, pero queramos que ese tiquete vaya con un nombre y vaya a un correo, pues entonces nos pasamos al tab de etiquete y le ponemos un nombre o un correo. Los dos campos son opcionales, ¿verdad? Entonces, si ponemos, por ejemplo, aquí un correo, pues a la hora de generar este etiquete se va a ir a ese correo, ¿ok? Pero no va a ser una factura electrónica, simplemente le va a agregar un nombre como referencia y lo va a enviar por correo, pero va a seguir siendo un tiquete electrónico, ¿ok? Espero que esta parte haya quedado clara. Bueno, entonces suponiendo que de todas formas que queremos hacer un tiquete electrónico, no es necesario expandir esto, simplemente lo usamos en el caso en que sea necesario, pero no es obligatorio hacerlo siempre. Bueno, tenemos ya todo lo que vamos a vender, simplemente le damos clic a facturar. Aquí elegimos el método de pago, por ejemplo, podemos elegir tarjeta. Cuando elegimos tarjeta, el monto de pago se pone automáticamente. Este valor de aquí de referencia es podemos escribir el número de referencia que tienen los vouchers a la hora de usar el datáfono. Es opcional. Si ustedes quieren tener ese control extra, lo pueden usar, ¿verdad? Pero no es obligatorio. Y en caso de que alguien quiera comprar, por ejemplo, pagar una parte con tarjeta y el resto en efectivo, podemos simplemente aquí agregar otro método de pago, ¿verdad? En el primero elegimos la tarjeta. Ya aquí sí habría que escribir el monto porque no sabemos cuánto va a pagar con un método y cuánto con el otro, ¿verdad? Y también podemos elegir, por ejemplo, aquí efectivo. Entonces rellenamos los montos y ya. En caso de que nos arrepintamos y vaya a ser solo un método de pago, pues simplemente eliminamos el segundo método de pago con el botón de acá. Podemos agregar la cantidad de métodos de pagos que queramos. Pueden ser 2, 3, 4, 5, los que sean. Por lo general suelen ser 2 a lo mucho, ¿verdad? En caso de que el método de pago sea en efectivo, pues sí hay que ingresar un monto de pago porque el pago no suele ser con el monto exacto. Entonces, por ejemplo, si nos pagaron con 3,000 colones, aquí podemos ver que estos números cambiaron. El pendiente es 0, ya no queda nada por cobrar. Recibimos 3,000 colones. El total eran 2,900, por lo tanto hay que dar 100 colones de cambio. Ok, ya una vez llenada esta información, simplemente le damos clic a facturar. Y listo, ya tendríamos nuestra venta hecha. Podemos imprimir el tiquete para dárselo al cliente. Y la pantalla queda limpia para nuestra próxima venta. Ahora bien, las preventas que les había mencionado que tenían una opción extra en nuestro punto de venta es esto. O sea, todas las preventas que creemos van a aparecer en esta pantallita de aquí de manera automática. Si por ejemplo nosotros tenemos varios vendedores, pero solamente una caja, nuestros vendedores pueden ir haciendo preventas y el cliente puede llegar a la caja a pagar su pedido para ya retirarlo, ¿verdad? Esta fue la preventa que nosotros creamos anteriormente, entonces simplemente le damos clic y esto se va a encargar automáticamente de cargar toda la información de esos artículos de esa preventa en el sistema para simplemente facturar. Y bueno, creo que ya esto sería todo. Ya les mostramos las pantallas más usadas para poder ustedes crear sus facturas y vender en su negocio. En caso de cualquier duda, simplemente nos la escriben y con mucho gusto se las aclaramos.